Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero compartirles sobre el tema de derechos humanos. Eh, Mostrarles que llevé un diplomado en derechos humanos que me avala de lo que vamos a hablar. ¿Qué son los derechos humanos? Es el conjunto de las prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Estos derechos nos comentan que son totalmente interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ya nacemos con esos derechos desde que los declaró en la Declaración de los Derechos Humanos. Ya formamos parte de ello desde que nacemos y no son renunciables. Estos derechos se clasifican en primera, segunda y tercera generación. Estos derechos no se pueden vulnerar por ninguna autoridad. Contamos con ellos y tienen que hacernos valer estos derechos. Estamos protegidos por estos derechos. Debemos aprender sobre el tema de derechos humanos porque somos parte de ellos y porque tenemos que promoverlos y defenderlos. En esta clasificación de la primera generación, los derechos civiles y políticos se establecen. En la segunda generación se establecen los económicos, sociales y culturales. En la tercera generación, los grupos de personas y colectividades, con intereses en común. Actualmente ya la clasificación es únicamente económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, estos derechos, vuelvo a repetir, son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. No pueden decirnos solamente tienes este derecho, sino en realidad contamos con los 30 derechos que nos protegen. Por el solo hecho de ser humanos tenemos esa garantía de nuestros derechos humanos. Ninguna autoridad, vuelvo a repetir, puede violentar esos derechos con los que ya nacemos actualmente. En los ejemplos de los derechos humanos nos comentan que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Tenemos el derecho a la vida y a la seguridad, a un trato digno y a la garantía en cuanto a penas y tratos. Como comentaba, tenemos nuestra dignidad de persona y tiene que ser respetada. Tenemos el derecho a la protección por parte de la ley, el derecho a un juicio imparcial y a expresarnos en el marco de este proceso. La ampliación en el siglo XIII, perdón, en el siglo XX y siglo XVIII, como les comentaba, era la primera generación que fue en la etapa de la Revolución Francesa y que se determinó el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En la segunda generación se establece la igualdad en lo económico, en el orden económico y social. Y el derecho en la tercera generación, que es la que está más fuerte, la que nos respalda en la actualidad, el derecho a la paz y a vivir sin contaminación. Estas son los principales rasgos de los derechos humanos. Hay mucho más, pero por esta parte estamos dando la clasificación de los derechos humanos
comentarle a las personas que no saben que existen estos derechos, que cuentan con estos derechos y que ahorita hay muchos juicios que donde se encuentran violentados estos derechos y la autoridad ha tenido que aceptar nuestros derechos y retomar qué fue lo que pasó, por qué se violentó ese derecho. Por eso sí es muy importante, porque como les comento, sí hay juicios que podemos reclamar que se violentaron estos derechos. Es importante comentar los derechos, aprendérselos y también compartirlos con las personas que estamos en el área de derecho o igual con las personas que no saben nada de derechos. Comentarles, tú puedes pedir que se respete tu derecho violentado ante la ley, ante cualquier proceso, y determinar también si alguna persona violenta ese derecho, no pensarlo y acudir a las autoridades correspondientes y decir que se están violentando esos derechos. Esto es promover los derechos humanos, compartirlos con los derechos humanos que ya nacemos y que muchas personas no saben que cuentan con ellos. Por eso, ayuda a tu hermano, ayuda, bueno, hermanos hablando de humanidad, que sepan de estos derechos, promoverlos y hacerlos valer. Inscríbete a mi canal, dale like al video y seguimos platicando de derechos humanos. Gracias.